2 meses antes de la boda de mi hija, lo que sucedió después de ese terrible error momentáneo e irreversible con mi yerno puso nuestras vidas patas arriba. Aquel día, faltaban exactamente 2 meses para la boda. Mi hija Valentina, esa bebé mía tan pura y llena de vida, se había ido a Ibiza con sus amigas para su despedida de soltera. Mamá, tú no vengas. Hay mucho ruido allí. Quédate y descansa, me había dicho. Ojalá no la hubiera escuchado. Ojalá me hubiera subido a ese avión y me hubiera ido. Pero no fui. Soy Isabela, una mujer de 52 años que perdió a su marido hace años y se dedicó a su trabajo y a su hija. Ese fin de semana, fui a nuestra casa de verano en Marbella con mi yerno Javier para hablar de los últimos detalles de la organización de la boda, el plan de asientos y el menú. Javier, ¿cómo puedo describirlo? 28 años, tan perfecto como una estatua griega, siempre elegante, siempre respetuoso, pero un hombre con un brillo siniestro en los ojos que solo se podía ver si mirabas con mucha atención. Mi hija estaba enamorada de él, y yo solo fingía quererlo por la felicidad de mi hija. Esa noche, alrededor de las 20 horas, se cortó la electricidad. La tormenta era tan violenta que las olas del mar golpeaban los cristales de nuestra casa. La casa se puso helada. Encendimos la chimenea. Javier trajo un vino añejo de la bodega. Isabela, dijo. Su voz era tan tranquilizadora como el único puerto seguro en esa tormenta. Deberías relajarte un poco mientras Valentina no está. Estás muy tensa. El estrés de la boda te ha desgastado. Llenó 2 copas. Me tendió una. Salud, dijo, por nuestra nueva vida. Recuerdo el momento en que bebí ese vino. El sabor era un poco diferente, un sabor metálico e intenso. Creo que el corcho se echó a perder, pensé, pero por cortesía no dije nada. Estábamos sentados frente a la chimenea. Javier empezó a hablar de Valentina, pero no como un enamorado, sino como un crítico. Valentina es una chica maravillosa, pero es muy infantil, Isabela, dijo mirando al fuego. A veces me siento como una niñera. Sin embargo, lo que yo necesito... Hizo una pausa. Volvió su mirada hacia mí. En ese momento me sentí aplastada bajo el peso de esa mirada. Lo que yo necesito es una mujer como tú, madura, que sepa lo que quiere, que haya sufrido pero no se haya derrumbado. Tú, tú eres muy diferente. Javier, has bebido mucho, dije con inquietud, dejando mi copa en la mesita. Me voy a dormir. Traté de levantarme, pero no pude. Mis piernas. No sentía mis piernas. Mi cabeza daba vueltas. La habitación comenzó a girar a mi alrededor como un remolino. El fuego de la chimenea se alargaba y se acortaba. Javier, dije con voz pastosa, ¿qué me está pasando? Javier se levantó. Se acercó a mí, pero no para ayudar. Tenía una sonrisa fría y calculadora en su rostro que nunca antes había visto. Solo te estás relajando, Isabela, susurró. Deja de resistirte. Me abrazó. Quise protestar, quise gritar, pero mi lengua se pegó a mi paladar. Mi cuerpo se derrumbó como un saco. Recuerdo que me llevó al dormitorio, que mi cabeza cayó sobre su hombro mientras subía las escaleras, y esa terrible frase que me susurró al oído. No te preocupes, nunca recordarás esta noche, pero tampoco la olvidarás jamás. Después, después todo es oscuridad. Imágenes intermitentes, una mano recorriendo mi piel, los relámpagos iluminando la habitación, la respiración de Javier y mi conciencia atrapada en mi propio cuerpo, incapaz de moverse, incapaz de gritar. Cuando llegó la mañana, me desperté con el sonido de los pájaros. Abrí los ojos. Me estallaba la cabeza, como si tuviera un mazo dentro del cerebro. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. Estaba en mi propia cama. Fue un mal sueño, me dije a mí misma. Solo una pesadilla. Quise darme la vuelta. Y en ese momento sentí un peso a mi lado. Giré la cabeza. Javier, desnudo, durmiendo profundamente.
No hay palabras en ningún idioma del mundo para describir el terror que sentí en ese momento. Mi estómago se contrajo tanto que salté de la cama y corrí al baño. Vomité con arcadas. Me miré en el espejo. Tenía un ligero moretón en el cuello. Dios mío, dije sollozando. Dios mío, ¿qué he hecho? Con mi yerno, ¿cómo pude hacerle esto a mi hija? Mi memoria no estaba en su lugar, no estaba en mis cabales. Estaba borracha y perdí la voluntad, pensé. Busqué la culpa en mí misma. ¿Le di esperanzas? ¿Bebí demasiado? Me metí bajo la ducha. Me froté hasta que el calor del agua me quemó la piel, hasta que sangré. Pero esa mancha en mi alma no salía. Cuando volví a la habitación, Javier estaba despierto. Estaba sentado al borde de la cama, abrochándose la camisa. No había ni arrepentimiento ni vergüenza en su rostro. Buenos días, dijo, como si hablara del clima. Lárgate de mi casa, dije. No me salía la voz. Lárgate, Javier. La boda se cancela. Le contaré todo a Valentina. Eres un pervertido. Javier se detuvo, abrochó el último botón de su camisa. Caminó hacia mí. Se detuvo cuando quedó 1 centímetro de distancia entre nosotros. ¿Qué le vas a contar a Valentina, Isabela? Le dirás, hija, bebimos tanto con tu prometido que te traicioné. O le dirás, seduje a tu marido. Yo no te seduje, no estaba en mis cabales. ¿Ah, sí? Javier sacó su teléfono del bolsillo. Abrió un video. En el video estaba yo, en la cama. Mis ojos medio abiertos, desmayada. Javier me toca y yo, bajo el efecto de la droga, hago sonidos sin sentido. Pero visto desde fuera parecía que lo estaba disfrutando. Mira, dijo Javier, ¿qué dispuesta estás? Si intentas cancelar la boda, le enviaré este video a Valentina. ¿A quién crees que creerá? ¿A su madre que lleva años, sola y hambrienta de atención, o al hombre del que está enamorada? Me temblaron las rodillas. Me derrumbé en la alfombra. ¿Qué quieres? Gemí. Javier se inclinó. Acarició mi cabello. Solo que seas una buena suegra. La boda se hará. Yo me quedaré con esa fortuna. Y tú te portarás bien. De lo contrario, acabaré con la vida de tu hija con ese video. Esa chica se suicidaría, Isabela. Lo sabes. Dio un portazo y salió. Me quedé sola en el suelo de esa habitación, con la imagen de ese video grabada en mi cerebro. Mi infierno había comenzado. El viaje de regreso de Marbella a Madrid fue el más largo de mi vida. Javier conducía. Había encendido la radio. Acompañaba una alegre canción pop. Marcaba el ritmo con los dedos en el volante, como si no hubiera oscurecido la vida de su suegra unas horas antes, como si no me hubiera robado el alma. Estaba tan relajado que por un momento pensé que me había vuelto loca. ¿Será? Me dije. ¿Será que estoy exagerando? Quizás no fue tan malo. Así es como comienza la psicología de la víctima, entre amigos. Tu verdugo actúa tan normal que empiezas a cuestionar tu propia realidad. Yo no estaba en el asiento trasero, estaba en el asiento delantero, justo a su lado. Escuchaba su respiración, su olor. Ese olor a perfume que me revolvió el estómago esa noche había impregnado el coche. En un momento puso su mano sobre la palanca de cambios. Su mano estaba tan cerca de mi pierna. Por reflejo me pegué a la ventana. Javier me miró, sonrió. Relájate, Isabela, dijo. Disfruta del viaje. Ahora somos una familia. Familia. Esa palabra nunca había sonado tan sucia en mis oídos. Cuando llegamos a Madrid, mi hija Valentina nos recibió en la puerta. Mamá, Javier, corrió y se abrazó a nuestros cuellos. Los extrañé mucho. ¿Cómo les fue? ¿Arreglaron todo? Javier agarró a Valentina por la cintura, la levantó en el aire y la besó en los labios. En ese momento giré la cabeza. Un líquido ácido subió desde mi estómago. Salía de mi cama y besaba a mi hija, y mi hija buscaba el amor en esos labios venenosos. Todo estuvo maravilloso. Mi vida, dijo Javier mirándome de reojo. Pasamos un fin de semana muy productivo con tu madre. Nos conocimos más de cerca, ¿verdad, Isabela? Valentina se volvió hacia mí. De verdad, mamá,
Me alegra mucho que se lleven bien. Sabía cuánto te quería, Javier. Tragando el nudo en mi garganta, solo pude decir sí, solo sí. Al día siguiente comenzó el segundo acto de la tortura, la prueba del vestido de novia. Estábamos en la casa de modas más famosa de Madrid. Valentina entró al probador. Yo estaba sentada en el sillón. Mis manos temblaban. Tenía el teléfono en la mano. Mis ojos estaban constantemente en la pantalla. Tenía tanto miedo de que llegara un mensaje de Javier, de que enviara ese video. La cortina se abrió. Valentina salió. Llevaba un vestido de novia blanco inmaculado, con encaje y una larga cola. Era como un cisne, como un ángel, la inocencia misma. Se paró frente al espejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, dijo, ¿cómo me veo? La miré, y dentro de esa blancura vi mi propia suciedad. Mi hija era como una página en blanco, y yo era como tinta derramada sobre ella. Me levanté, fui a su lado, arreglé su velo. Estás muy hermosa, hija, dije. Si tu padre te viera. Ojalá me viera, dijo Valentina. Pero está Javier. Él me protegerá como mi padre, lo sé. Justo en ese momento la puerta de la tienda se abrió. Entró Javier. Según la tradición, es de mala suerte que el novio vea a la novia con el vestido antes de la boda. Valentina gritó: Javier, no mires, trae mala suerte. Javier fingió cubrirse los ojos con las manos, pero miraba entre sus dedos. Se rió. Yo no creo en supersticiones, princesa. Tú eres mi destino. Se acercó a mi lado. Abrazó a Valentina. Yo quise retroceder, pero Javier puso un brazo también sobre mi hombro. Miren, dijo mirando al espejo. Qué cuadro tan hermoso. La hermosa novia y su experimentada y atractiva madre. Apretó mi hombro. Apretó tan fuerte que sentí sus huellas dactilares marcarse en mi piel. Luego se inclinó a mi oído, con un susurro tan bajo que Valentina no podía oír, pero tan claro para mí. Los gastos de la boda aumentaron un poco, mamita. Alquilamos esa suite especial en las Maldivas para la luna de miel, pero tengo un pequeño bloqueo en mi flujo de efectivo. Quiero que transfieras 50.000 euros a mi cuenta esta noche. Me quedé congelada. Lo miré a los ojos a través del espejo. Continuó susurrando. Si no, le pondré a Valentina los gemidos de ese video. Tal vez se lo enviemos como regalo de bodas. ¿Qué dices? Luego se retiró y dijo en voz alta: Se ven maravillosas, damas. Me voy. Y salió de la tienda. Yo morí allí mismo, en el momento más feliz de mi hija, mirando mi reflejo en el espejo. Esto no era solo una violación. No era solo una amenaza. Esto era un robo. Javier me veía como un cajero automático. Y mi contraseña era el video que grabó esa noche. Cuando volví a casa por la noche, entré a mi cuenta bancaria. Miré el dinero que me dejó mi esposo, que ahorré trabajando durante años. 50.000 euros. Mucho dinero. Pero no tan grande como la vida de mi hija. Que esto sea lo último, recé. Que se calle cuando le dé el dinero. Hice la transferencia. En la descripción escribí: regalo de boda. 5 minutos después llegó un mensaje a mi teléfono. De Javier. Gracias por tu generosidad, suegra. Pero ya sabes, las Maldivas son caras. También haremos compras allí. Puede que necesite otros 50.000 la próxima semana. Prepárate. Tiré el teléfono. Me hundí en la almohada y grité. Este hombre no iba a parar. No pararía hasta secarme, hasta chupar mis huesos. Y yo tenía que mirar a mi hija a la cara y sonreír. Cuando preguntaba: ¿Cómo estás, mamá? Tenía que decir: estoy bien. Es solo el ajetreo de la boda. Sin embargo, dentro de mí estaba explotando un volcán, y la lava de ese volcán pronto nos quemaría a todos. Al día siguiente, Javier vino a casa. Cena familiar. En la mesa, mientras Valentina estaba en la cocina, Javier se sentó a mi lado. Puso su mano sobre mi pierna. Debajo de la mesa. Quita tu mano, dije entre dientes. ¿Por qué? Dijo sonriendo con malicia. ¿Pero si te gustó esa noche? Yo no estaba en mis cabales. Me drogaste. El rostro de Javier se puso serio.
¿Puedes probarlo? Dijo. Si te haces un análisis de sangre, la droga ya salió de tu cuerpo hace mucho. Y en el video no pareces decir no. En absoluto, Isabela. Al contrario, estás suplicando. Desesperación. El sabor de la desesperación es como ceniza, amigos. Traté de comer mi comida con ese sabor a ceniza en la boca. Cuando mi hija entró, puso la ensaladera en la mesa. Mamá, dijo, hablamos con Javier. Después de la boda, ¿estaría bien si vivimos en esta casa contigo? Es decir, la casa es grande y tú estás sola. Mis ojos se agrandaron. Miré a Javier. Javier levantó su copa. Sí, Isabela, no queremos dejarte sola. Además, yo te cuidaré muy bien. Mis ojos estarán siempre sobre ti. En mi propia casa, vivir bajo el mismo techo con mi violador. Escuchar sus pasos en el pasillo cada noche. Bañarme temblando con la puerta cerrada con llave. Este era su plan final, controlarme por completo. Claro, dije. Mi voz era la voz de una muerta. Claro, hija, la casa es suya. El día de la boda, un aire pesado como el plomo descendió sobre Madrid. Después de esos malditos sí, en la iglesia, pasamos a la cena de bodas por la noche. Estábamos en el salón de baile de un hotel de lujo. Todos reían, bailaban, brindaban. Yo estaba sentada en una mesa en la esquina, con un vaso de agua en la mano, como si estuviera viendo mi propio funeral. Comenzó el baile tradicional. Como Valentina no tenía padre, hizo el primer baile con Javier. Luego Javier caminó hacia mí desde el centro de la pista. Todos aplaudieron. Decían, el baile del novio con su suegra, ¡qué gentil! Javier me tendió la mano. ¿Me concede este baile, mamita? No tenía opción de rechazar. Dejé mi mano temblorosa en su palma fría. Me arrastró a la pista. Puso una mano en mi cintura. Me agarró tan fuerte que me cortó la respiración. La música era lenta. Javier me acercó a él. Su cara tocaba mi cabello. Para los que miraban desde fuera, era un momento familiar emotivo. Pero para mí era el acoso mismo. Me susurró al oído. Preferiría estar en nuestra habitación ahora mismo, Isabela. Valentina no sabe bailar. Pero tú conoces muy bien el ritmo. Sentí náuseas. Me tambaleé sobre mis tacones. Cállate, dije entre dientes. Te suplico que te calles ya. Shh, dijo Javier. Sonríe. Las cámaras nos están grabando. Mañana verás en todas las revistas de sociedad qué familia tan feliz somos. Cuando terminó esa noche, no se fueron de luna de miel. Vinieron directamente a mi casa. Pospusimos la luna de miel, mamá, dijo Valentina. Hay mucho trabajo en la empresa, eso dijo Javier. Mentira. Javier no quería irse de luna de miel porque su verdadero objetivo era mi casa, era mi castillo. Esa noche, por primera vez en mi vida, cerré con llave la puerta de mi dormitorio. No fue suficiente, puse una silla detrás de la puerta. No dormí hasta la mañana. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, sentía que mi corazón se detenía. ¿Y si viene? Pensaba. ¿Y si fuerza mi puerta mientras mi hija duerme? No vino. Pero su presencia era suficiente. Mi casa ya no era mía. Mi casa estaba bajo ocupación. A la mañana siguiente, en el desayuno, conocí la nueva cara del infierno. Entré a la cocina. Javier estaba allí. Solo llevaba un boxer, semidesnudo. No se inmutó al verme. Bebía leche de la botella. Buenos días, Isabela, dijo. Javier, dije dándome la vuelta. Vístete, no estás solo en esta casa. Se rió. ¿Por qué te avergüenzas? ¿Acaso es una versión de mí que no has visto? Además, esta es ahora también mi casa. Ando como quiero. ¿Dónde está Valentina? Durmiendo. Esa chica ingenua no sabe nada del mundo. Pero tú y yo, nosotros estamos despiertos. Caminó hacia mí. Me acorraló contra la encimera. El pago de este mes se retrasó, suegra. Los gastos de la boda, la cuota del coche nuevo. Quiero que transfieras otros 20,000 a mi cuenta. No me queda dinero, Javier. Mi flujo de efectivo se rompió. Vas a quebrar la empresa. Entonces vende algo, dijo jugando con mi cabello. Tus joyas, tus cuadros.
o vende esa casa de verano. No me importa. Que el dinero esté listo para mañana. Si no, veremos ese video acompañado del café matutino de Valentina. Los días, las semanas pasaron así. Yo era como un fantasma en mi casa. No salía de mi habitación. Mientras ellos veían películas en la sala, yo lloraba en silencio arriba. Javier me usaba como un cajero automático y a Valentina como un maniquí de escaparate. Y 3 meses después, esa bomba explotó. Era domingo por la mañana. Valentina irrumpió en mi habitación con una caja en la mano. «Mamá, despierta. Tengo una noticia increíble». Me incorporé en la cama. «¿Qué pasó?». Abrió la caja. Adentro había un pequeño patuco y una prueba de embarazo. 2 líneas. «Estoy embarazada, mamá. Vas a ser abuela». En ese momento el mundo se detuvo. No pude levantarme de la cama. Se me nubló la vista. Valentina se abrazó a mi cuello. Lloraba. «Estoy muy feliz, mamá». Javier también está volando de alegría. En mi mente resonaba una sola pregunta. Una pregunta terrible y nauseabunda. Valentina y Javier se habían casado solo 2 días después de esa noche en Marbella. Y esa noche, cuando Javier estuvo conmigo, no usó protección. Yo estaba a punto de entrar en la menopausia, pero mi médico había dicho, aún hay un riesgo muy pequeño, debes tener cuidado. Mi mano fue involuntariamente a mi vientre. ¿Y si yo también estaba embarazada? Este pensamiento podría volverme loca. La posibilidad de quedar embarazada del mismo hombre al mismo tiempo que mi hija. Esto era más terrible que una tragedia griega. Corrí rápidamente al baño. Valentina me gritó desde atrás. «Mamá, te emocionaste, claro». Vomité, pero mi miedo no era solo por mí. No conocíamos el pasado de Javier. No conocíamos su estado de salud. ¿Y si era un hombre enfermo? ¿Y si tenía un defecto genético? Peor aún, ¿a quién se parecería este bebé cuando naciera? En la cena, Javier era como un rey. «Voy a tener un hijo», gritaba. «El heredero del Imperio Méndez y Rodríguez». Me miró y levantó su copa. Tenía ese brillo sucio en los ojos. «Salud, abuela», dijo. «Espero que tu nieto se parezca a su padre, no a su tío». Esta insinuación me estaba matando. Esa noche no pude soportarlo más. Bajé al jardín mientras Javier fumaba un cigarrillo. «No quiero a ese bebé», dije. Javier sopló el humo en mi cara. «¿Qué has dicho?». «Ese bebé no debe nacer. Eres un hombre enfermo, Javier. Tu alma está enferma. Contagiarás tu veneno a ese niño inocente». Javier me agarró del cuello. Me empujó contra la pared. «Ese bebé nacerá, Isabela, porque ese bebé es mi seguro. Gracias a ese bebé, Valentina nunca podrá decirme no. Y tú también me cuidarás de por vida gracias a ese bebé. No querrás que tu nieto sepa quién es su abuelo, ¿verdad?». «¿Su abuelo?». «Sí», dijo Javier sonriendo con malicia. «Aunque no biológicamente, técnicamente después de lo que pasó esa noche. Nuestro árbol genealógico se mezcló un poco, ¿no?». Lo empujé. «Eres asqueroso». «Soy inteligente», dijo. «Ahora vete y prepara los 20.000 euros. Compraremos el juego de habitación para el bebé». Al día siguiente estaba en la empresa. Luchaba por encontrar dinero. Mi secretaria entró en la habitación. «Señora Isabela, la señora Valentina ha llegado. Tiene una amiga con ella». «Que pasen», dije. Valentina entró. Con ella estaba Sofía, su mejor amiga, de quien no se separaba desde la secundaria. Sofía era una chica muy hermosa, muy atractiva, pero últimamente se había alejado un poco de Valentina. «Mamá», dijo Valentina, «vamos a ir de compras con Sofía. Decidimos pasar a verte». Sofía me miró extraño. Evitó mi mirada. «Bienvenida, Sofía», dije. En ese momento sonó mi teléfono. Era Javier. No contesté. Sonó el teléfono de Valentina. «Ah, Javier está llamando», dijo. Contestó. «¿Cariño?». «¿Sí?». «Ah, sí, estoy con mamá. Sofía también está aquí». La cara de Valentina cambió. «¿Qué? Está bien, le diré». Colgó el teléfono. Se volvió hacia Sofía. «Javier dice que vayamos a cenar esta noche.
Que llevemos a Sofía también. Hace mucho que no nos vemos. Celebraremos. La cara de Sofía se puso roja. Yo no puedo ir, Valentina. Tengo trabajo. Ay, no puede ser, dijo Valentina. Javier insistió mucho. Incluso dijo, reservé en el restaurante italiano favorito de Sofía. Un momento. ¿Cómo sabía Javier cuál era el restaurante favorito de Sofía? Tal vez ni siquiera Valentina lo sabía. Me entró una duda, una semilla de sospecha. Javier no era solo un cazafortunas, era un narcisista insaciable. ¿Acaso? Esa noche fui a la cena yo también, con la excusa de no quiero quedarme sola. En realidad, quería observar. En el restaurante, Javier se sentó junto a Valentina. Frente a ellos estábamos Sofía y yo. Durante toda la cena, Javier miró a Sofía por debajo. Cuando Valentina fue al baño, el ambiente se tensó. Javier se volvió hacia Sofía. Tus pendientes te quedan muy bien, Sofía. ¿Era este el modelo del que me hablaste la semana pasada? Sofía se quedó helada. Sí, susurró. Mi sangre se heló. ¿La semana pasada? Javier y Sofía se habían visto la semana pasada. Cuando Valentina volvió a la mesa, no notó nada. Pero yo lo noté. Debajo de la mesa, el pie de Javier se extendía esta vez hacia Sofía, no hacia mí. Y Sofía no retiraba su pierna. Me quedé horrorizada. Este hombre estaba casado con mi hija. Me acosaba a mí. Y también tenía una relación con la mejor amiga de mi hija. Esto no era un triángulo amoroso. Esta era la telaraña de Javier. Todas éramos moscas atrapadas en esa red. Y en ese momento entendí que si no detenía a Javier, nos consumiría una por una. No solo a mí, sino a todas las mujeres a mi alrededor. Cuando volvimos a casa después de la cena, acorralé a Javier en el despacho. ¿Te estás acostando con Sofía? Le pregunté directamente. Javier se rió. Ni siquiera lo negó. Sofía es una chica ardiente, dijo. Valentina se ha vuelto un poco aburrida debido al embarazo. Un hombre tiene necesidades, Isabela. Tú no las satisfaces. Mi esposa no las satisface. Así que recibo apoyo externo. Es la mejor amiga de mi hija. Grité. ¿Qué clase de monstruo eres? Silencio, dijo Javier. Si le dices algo a Sofía o a Valentina, juro que difundiré ese video a todo el mundo. Además quemaré a Sofía también. También tengo fotos de ella desnuda. Me fallaron las piernas. Este hombre había grabado a todas. Había fichado a todas. ¿Qué quieres? Dije llorando. ¿Qué quieres de nosotras? Javier se acercó a mi cara. Sus ojos eran completamente negros. Todo, Isabela. Todo. Tu empresa. Tu dinero. Tu hija. Su amiga. Yo crecí sin tener nada. Ahora lo tendré todo. Y tú solo mirarás. El aire en nuestra casa era como antes de una tormenta que se acerca, pesado, opresivo y sofocante. Javier ya había declarado su reino por completo. Se levantaba tarde por las mañanas, iba a reuniones de trabajo, en realidad a encontrarse con Sofía, con el coche de lujo que compró con mi tarjeta de crédito, y volvía borracho por las noches. Y Valentina, mi hija llena de vida, se marchitaba día a día por el efecto del embarazo. Siempre estaba cansada. Su color se había vuelto amarillo. Mamá, decía, me siento muy débil, como si algo me succionara por dentro. Vamos al médico, hija, le decía yo, pero Javier intervenía de inmediato. No es necesario, Isabela. Hablé con el doctor Vargas. Es normal en el embarazo. Valentina está siendo un poco caprichosa. El doctor Vargas. Ese médico misterioso de Javier al que nunca vimos, con el que solo hablaba por teléfono. Era un sábado por la noche. Estábamos sentados en la sala. Valentina se levantó agarrándose el vientre. Voy a beber un poco de agua, dijo. Mientras caminaba hacia la cocina se detuvo de repente. Una expresión extraña y congelada apareció en su rostro. Mamá, susurró. Luego sus ojos se desorbitaron y se desplomó en el suelo como un lingote. Corrí a su lado gritando, ¡Valentina! Javier, sin siquiera levantar la cabeza del partido en la televisión, dijo, ¿se desmayó otra vez? Trae colonia, se le pasará. Pero esta vez era diferente.
Una fina filtración roja comenzó a extenderse desde entre las piernas de Valentina sobre esa costosa alfombra persa blanca. Sangre. «Está sangrando», grité. «Javier, levántate. Mi hija está sangrando». Javier se sobresaltó al ver la sangre. Esa expresión indiferente en su rostro se borró, pero su miedo no era por Valentina. Tenía miedo de que su plan se arruinara. «¡Maldición!», gritó. «¡Prepara el coche!». No recuerdo cómo fuimos al hospital. Mientras yo rezaba con la cabeza de Valentina en mi regazo en el asiento trasero, Javier conducía como un loco y maldecía golpeando el volante. «Si el bebé se pierde, estamos acabados», se decía a sí mismo. «El bebé no debe perderse». No le importaba la vida de su hija. Su preocupación era no perder su boleto a la herencia. Entramos a urgencias. Los médicos pusieron a Valentina en la camilla y corrieron. «Riesgo de aborto. Intervención urgente», gritaban. Sufrí un tormento infernal en la sala de espera. Las horas no pasaban. Finalmente salió el médico. Tenía cara larga. Se bajó la mascarilla. «El bebé vive», dijo. Respiré profundo. «Pero», continuó el médico, «el estado de la madre es crítico. Perdió mucha sangre. Necesitamos hacer una transfusión de sangre urgente. ¿Cuál es su grupo sanguíneo?» «Valentina es O negativo», dije. «Lo heredó de su padre. Es muy difícil de encontrar». El médico asintió. «Sí, no tenemos stock en nuestro banco de sangre en este momento. Pedimos fuera de la ciudad, pero tenemos poco tiempo. ¿Hay alguien en la familia con el mismo grupo sanguíneo?» El médico se volvió hacia Javier. «Usted es su esposo. ¿Cuál es su grupo sanguíneo?» El color de Javier se volvió como la cal. Dio un paso atrás. Yo no puedo dar», dijo. «¿Por qué?», dijo el médico. «¿Su grupo sanguíneo no coincide?» «No, es decir, no lo sé. Tengo miedo a las agujas. Me desmayo. No puedo». El médico se sorprendió. «Señor, su esposa lucha a muerte ahí dentro, y usted habla de agujas». Javier empezó a sudar. Sus ojos giraban de un lado a otro. «No me toquen», gritó cuando la enfermera se acercó a él. Mi sangre está sucia. Es decir, me hice un tatuaje el mes pasado. No puedo dar». Estaba mintiendo. No tenía tatuajes. Yo intervine. «El mío coincide, doctor. Yo también soy O negativo. Tome mi sangre. Tómela toda si es necesario». El médico me llevó inmediatamente a la habitación. Estaba acostada en la camilla mientras donaba sangre. El médico estaba a mi lado, examinando el expediente. «Señora Isabela», dijo con voz pensativa, «tengo que preguntar algo. Este bebé es un poco diferente». «¿Cómo diferente?» «Vimos algunas anomalías en las imágenes de ultrasonido y en los valores sanguíneos de Valentina. Hay sospecha de un defecto genético. Podría ser una enfermedad transmitida por genes recesivos provenientes del padre, como talasemia o una enfermedad sanguínea más rara». Mi corazón se aceleró. ¿Sabes si hay una enfermedad así en la familia del yerno en su pasado? No lo sé, doctor. No tiene familia. Creció en un orfanato. El médico frunció el ceño. Entiendo, pero para la salud del bebé, podríamos necesitar el historial médico del padre, incluso su perfil de ADN. Si el señor Javier se niega a dar sangre, al menos debemos tomar una muestra de saliva. Cuando terminó el proceso de donación de sangre, salí al pasillo. Javier hablaba por teléfono en una esquina. Al verme colgó de inmediato. «¿Qué pasó?», dijo. «¿Vive?». «Vive», dije. «Vive con mi sangre». Javier se relajó. «Bien. Eres una mujer fuerte, Isabela, lo sabía». «Javier», dije mirándolo a los ojos, «el médico quiere hablar contigo. Podría haber un problema en la genética del bebé. Necesitan mirar tu sangre. ¿Hay alguna enfermedad hereditaria en tu familia?». Javier estalló de repente. Ese hombre carismático y tranquilo se fue, y en su lugar llegó un perro callejero acorralado. «¿Qué enfermedad ni qué nada? Que no digan tonterías. Mis genes son perfectos. Soy un toro. Estoy sano como una manzana. Pero el médico que se vaya al diablo. Ese bebé está sanísimo».
Mi hijo no puede ser lisiado. No me haré ninguna prueba. Nadie puede tomar mi ADN. Salió del hospital gritando. Me quedé mirando tras él. ¿Por qué un padre rechazaría tan violentamente una prueba simple necesaria para la salud de su hijo? No era miedo a las agujas. Tampoco era un tatuaje. Javier tenía miedo de que examinaran su sangre, porque la sangre delataría la identidad. Si la sangre de Javier entraba en una base de datos, tal vez lo que saldría a la luz era mucho más que una enfermedad. Tal vez alguien llamado Javier Rodríguez biológicamente no existía en absoluto. Esa noche, mientras Valentina dormía en cuidados intensivos, me senté en la cafetería del hospital. Javier se había ido a casa. Había dicho, necesito ducharme. Había una noticia en la televisión de la cafetería. La policía reabrió el expediente del incendio del orfanato, ocurrido hace 10 años, y que quedó sin resolver. Se sospecha que algunos niños que se creían muertos en el incendio, en realidad podrían haber escapado. Mire las fotos en la noticia. Niños llorando frente al edificio quemado. Y uno. En la esquina de la foto, un chico de 17 a 18 años con la cara llena de hollín, mirando a la cámara con odio. Esos ojos. Reconocería esos ojos en cualquier lugar del mundo. Javier. O cual fuera su verdadero nombre. Mi sangre se heló. Mi yerno no era solo un estafador. Era un fantasma que vivía con la identidad de un hombre muerto. Y ahora ese fantasma dormía en mi casa, con mi hija. Valentina fue dada de alta del hospital. No había perdido al bebé, o esa cosa en su vientre, pero parecía haber perdido su alma. Estaba pálida, delgada. Los médicos habían dicho, reposo en cama obligatorio. Esta era una oportunidad perfecta para Javier. Había condenado a mi hija a la cama y se había convertido en el único dueño de la casa. Yo, por mi parte, no podía sacarme de la cabeza la noticia que vi esa noche en la cafetería del hospital. Incendio del orfanato. Esa cara con hollín. Esas miradas llenas de odio. Eran las miradas de Javier, o con su nombre real, Mateo. Al día siguiente, mientras Valentina dormía, salí de casa silenciosamente. Con la recomendación de un viejo amigo, me reuní con un detective privado que trabajaba en una oficina lúgubre en los callejones de la ciudad. El nombre del hombre era Sombra. Su cara estaba llena de cicatrices de navaja, pero sus ojos eran como veneno. Le di las fotos de Javier, las fotos de la boda. Investiga a este hombre, le dije. Su nombre es Javier Rodríguez, pero sospecho que es Mateo García. Mira los registros del orfanato San Nicolás que se quemó hace 10 años. ¿Está en la lista de muertos o en la de desaparecidos? El detective miró la foto. Dio una calada profunda a su cigarrillo. Conozco estas miradas, dijo mientras soltaba el humo. Este hombre tiene hambre. Y los hombres hambrientos son peligrosos, señora Isabela. Tenga cuidado. Lo que encuentre puede no gustarle. Cuando volví a casa, Javier estaba en la sala. Tenía un taladro en la mano. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con inquietud. Seguridad, dijo sin darse la vuelta. Valentina está enferma. Tú eres vieja. Hay que proteger la casa. Estoy instalando nuevas cámaras. Había colocado cámaras en cada rincón de la casa, en la sala, en el pasillo, incluso en la cocina. ¿Nos estás protegiendo o nos estás vigilando?, dije. Javier dejó el taladro. Se acercó a mí. Se acercó tanto a mi cara que su aliento golpeaba mi rostro. Las dos cosas, mamita. Las dos cosas. Ya no volará ni una mosca en esta casa sin que yo lo sepa. Especialmente esas llamadas telefónicas secretas tuyas. Ten cuidado. Lo había entendido. ¿Sabía que fui al detective? ¿O solo estaba fanfarroneando? Esa semana comenzó una vida de prisión en casa. Valentina dormía constantemente. Javier le hacía beber mezclas que él mismo preparaba diciendo que eran vitaminas. Sospechaba, pero no me dejaba intervenir. Un día Javier salió diciendo, tengo trabajo en la empresa. Sabía que en realidad iba a encontrarse con Sofía. Esta era mi oportunidad. Entré al despacho de Javier. Teníamos prohibido entrar allí. Cerraba la puerta con llave diciendo, tengo documentos privados.
Pero yo sabía dónde estaba la llave de repuesto. Había visto que la escondía en el hueco polvoriento sobre el marco de la puerta. Tomé la llave, abrí la puerta. Adentro. Adentro era extraño. Había fotos con Valentina en las paredes, pero todas eran como un arreglo de escaparate. Artificiales, sin emoción. Rebusqué en los cajones del escritorio. Estaban cerrados con llave. Intenté abrirlos con una horquilla. Lo logré. Salieron facturas, pagarés, deudas de juego, sumas altas. Este hombre se estaba gastando mi dinero en el juego. Pero el verdadero horror lo encontré detrás de la estantería. Uno de los libros, una enciclopedia gruesa, no se movía. Tiré de él. Se abrió un compartimento secreto detrás. Dentro había una tableta vieja con la pantalla rota y un diario. Tomé la tableta. Pidió contraseña. Probé el cumpleaños de Valentina. Error. El cumpleaños de Javier. Error. La fecha de matrimonio. Error. Luego una voz interior me dijo que ingresara la fecha de esa maldita noche tormentosa. La ingresé. La tableta se abrió. Hice clic en la galería y se me cortó la respiración. Casi se me cae la tableta de la mano. Había carpetas. Objetivo 1. Isabela. Objetivo 2. Valentina. Abrí la carpeta. Objetivo 1. Mi sangre se heló ante lo que vi. Fotos. Cientos de fotos. Pero estas no eran nuevas. Había fotos de hace 5 años. Yo cenando en el restaurante. Yo corriendo en el gimnasio. Yo preparándome detrás del podio en un desfile de modas. Incluso fotos tomadas con teleobjetivo mientras tomaba el sol en el jardín de mi casa. Javier no estaba con nosotras porque amaba a Valentina. Él era un pervertido que se había obsesionado conmigo durante años. Me había observado. Había memorizado mi vida, mis rutinas, mis puntos débiles. Valentina era solo una herramienta, un caballo de Troya que usó para entrar en mi casa, en mi vida y finalmente en mi cama. Esa noche en Marbella no fue un descuido momentáneo. Esa noche fue la escena final de un plan de 5 años. Escuché un ruido detrás de mí. Rápidamente puse la tableta en su lugar, cerré el compartimento. Nuestra sirvienta María estaba en la puerta. Sus ojos estaban llenos de miedo. Señora Isabela, susurró. ¿Lo viste? Dije. Yo lo sé desde hace mucho tiempo, señora, dijo María llorando. El señor Javier entra a su habitación cuando usted no está. Duerme abrazado a su almohada. Huele su ropa. Ese hombre está enfermo, señora. Nunca amó a la señora Valentina. Él solo quería llegar a usted. ¿Por qué no me lo dijiste, María? Tuve miedo. Me amenazó. Dijo, si hablas mataré a tu hijo. Pero ya no aguanto más. La señora Valentina se está derritiendo ante nuestros ojos. Abracé a María. Tienes que ayudarme, dije. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Sofía, la mejor amiga de Valentina, la amante de Javier. Contesté. ¿Hola? ¿Sofía? No había voz, solo un crujido y sonido de llanto. ¿Sofía? ¿Estás bien? Tía Isabela, dijo Sofía. Su voz temblaba. Ayúdame. Él se volvió loco. ¿Quién? ¿Javier? Sí, le dije que quería terminar. Le dije que ya no podía jugar este juego, que le contaría todo a Valentina. ¿Y él? El teléfono se cortó de repente. Un ruido, un grito y luego silencio. Sofía, Sofía. La línea se había caído. Llamé de nuevo. Apagado. Entré en pánico. Javier le había hecho algo a Sofía. Salí corriendo de casa. Salté a mi coche. Conduje hasta el apartamento de Sofía. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entré. ¿Sofía? La sala estaba desordenada. El jarrón roto, las sillas volcadas. Había señales de lucha. En el suelo estaba el teléfono de Sofía y un solo zapato. Pero Sofía no estaba. En la pared había una nota escrita con lápiz labial rojo. ¿O con sangre? Los gatos curiosos mueren rápido, Isabela. Vuelve a casa y cuida a tu hija. Si no, le tocará a ella. Me fallaron las piernas. Este hombre no era solo un pervertido, no era solo un estafador. Era un asesino. O estaba a punto de serlo.
Y si yo llamaba a la policía, publicaría ese video asqueroso y llevaría a Valentina al suicidio. Estaba acorralada, pero había algo que olvidó. Cuando una madre es acorralada por su cría, no tiembla de miedo, ataca. En ese momento decidí, no enviaría a Javier a la cárcel, lo destruiría, con mis propios métodos. Salí temblando del apartamento de Sofía. Ese mensaje de amenaza sangriento en la pared estaba grabado en mi cerebro. Le tocará a tu hija. No podía volver a casa. Javier esperaba allí y yo estaba indefensa en este momento. Conduje el coche fuera de la ciudad, a esa oficina lúgubre en la zona industrial, a la oficina del detective Sombra. Cuando entré, Sombra estaba sentado en su escritorio, examinando una carpeta gruesa frente a él. Había una expresión de preocupación en su rostro que nunca antes había visto. Al verme cerró la carpeta. Vino, dijo. Yo también iba a llamarla. ¿Qué encontraste? Pregunté, desplomándome en la silla. ¿Quién es Javier? ¿Dónde está Sofía? Sombra encendió un cigarrillo. Clavó sus ojos en los míos mientras soltaba el humo. Aún no he encontrado a Sofía, señora Isabela, pero encontré a Javier, y me temo que la situación es mucho más personal de lo que cree. ¿Qué quiere decir personal? Quiere mi dinero, eso es todo. No, dijo Sombra, y empujó la carpeta hacia mí. El dinero es solo una herramienta. Lo que este hombre quiere es su destrucción. Una destrucción lenta, dolorosa y vergonzosa. Abrí la carpeta. Arriba había una vieja foto en blanco y negro. Una mujer delgada y débil con ropa desgastada y a su lado un niño pequeño abrazándola, con ojos llenos de ira. ¿Conoce a esta mujer? Preguntó el detective. Miré la foto con atención. La cara me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. No la recuerdo, dije. Se llama Elena García, dijo el detective. Hace 15 años trabajaba como limpiadora en su casa de modas. Un día usted la acusó por un broche costoso que desapareció de su oficina. La entregó a la policía. La mujer fue etiquetada de ladrona. No pudo encontrar trabajo. Terminó en la calle. Y ese invierno, murió de frío y neumonía en un rincón del parque. Mi sangre se heló. Recordé vagamente. Ese broche lo había encontrado después en el forro de mi chaqueta, pero ya era tarde. Por vergüenza no llamé a la mujer para disculparme. Ya era una ex empleada. Dije y lo dejé pasar. El detective presionó su dedo sobre la foto del niño. Este niño es Mateo, el hijo de Elena, es decir, Javier. Cuando su madre murió, lo entregaron al orfanato. Él es quien provocó el incendio del orfanato, para cerrar el expediente, para borrar su pasado. Mateo García murió. Javier Rodríguez nació. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Javier, ese hombre que entró en mi casa, en mi cama, que se casó con mi hija, era el hijo de la mujer a la que acusé injustamente y causé su muerte. Esto no era un robo. Esto era una venganza de sangre. No solo quería robarme, quería ponerme en contra de mi propia hija, de mi propio honor, y vengar a su madre. La violación, el chantaje, el matrimonio, todo era para derrumbarme psicológicamente. Debo ir a casa, dije saltando de pie. Mi hija está con ese monstruo. El detective me agarró del brazo. Tenga cuidado, este hombre no tiene nada que perder. Probablemente eliminó a Sofía. También podría hacerle daño a Valentina. El detective me tendió una botella pequeña. ¿Qué es esto? Luminol. Muestra rastros de sangre. Y esto también. Me dio una pequeña grabadora. Póngase esto. Grabe todo. Necesitamos pruebas. Cuando volví a casa había oscurecido. Adentro estaba en silencio. El coche de Javier estaba en la puerta. Abrí la puerta con mi llave. No había nadie en la sala. Subí. A la habitación de Valentina. La puerta estaba entreabierta. La voz de Javier venía de adentro. Hablaba con un tono de voz suave y cariñoso, pero lo que decía me revolvió el estómago. Bebe esto, mi amor. Por nuestro bebé. Son tus vitaminas. Miré por la rendija de la puerta. Valentina estaba acostada en la cama, medio desmayada.
Su color era blanco como el papel. Tenía ojeras moradas. Javier vertía a la fuerza el líquido naranja del vaso que tenía en la mano en la boca de Valentina. Valentina tosió. No quiero, Javier. El sabor es muy amargo. Me quema el estómago. Shh, dijo Javier. ¿No recuerdas lo que dijo el doctor Vargas? Esta amargura significa curación. Vamos, bebe por mi madre. Su madre. La hacía beber por su madre muerta. Valentina tragó el líquido y en segundos sus ojos se cerraron. Cayó en un sueño profundo. Javier acarició el cabello de Valentina. Le besó la frente. Luego salió de la habitación. Yo rápidamente me escondí en la habitación de invitados de al lado. Javier bajó las escaleras. Cuando estuve segura de que salió de su habitación, entré a la habitación de Valentina. En la mesita de noche estaba ese vaso con un poco de líquido en el fondo. Metí mi dedo. Toqué la punta de mi lengua. Ese sabor metálico, amargo, intenso. Esa noche tormentosa en Marbella. Era el mismo sabor del primer sorbo que tomé de mi vino. Me temblaron las piernas. Esto no era vitamina. Javier no estaba envenenando a Valentina. La estaba drogando, justo como me hizo a mí. Ese cóctel químico que rompe la voluntad, borra la memoria, convierte a la persona en un muerto viviente. Valentina no dormía desde hacía días. Estaba en estado de coma. Y en ese momento noté un detalle más terrible. El vientre de Valentina tenía 4 meses de embarazo. Su vientre debería estar hinchado. Levanté el edredón. Levanté ligeramente su camisón y me tapé la boca con la mano horrorizada. Su vientre estaba plano. No había hinchazón. Pero Valentina decía desde hacía meses, mi barriga crece, el bebé patea. Javier no solo le daba drogas, le daba medicamentos que le causaban alucinaciones. Valentina no estaba embarazada. Esas fotos de ultrasonido eran falsas. Esos sonidos de latidos eran grabaciones. Javier había hecho creer a Valentina que estaba embarazada. Así la ató a la cama y a mí me explotó con la mentira del nieto. Esto no era un juego, esto era una tortura médica. Justo en ese momento escuché un ruido desde abajo. La puerta exterior se abrió. Javier había vuelto. Tenía bolsas de basura grandes y negras en la mano, y me llegó un olor penetrante a la nariz. Cloro. Sofía. El cadáver que no pude encontrar en el apartamento de Sofía. ¿Acaso lo había traído aquí? Al sótano de la casa. Recordé el spray de luminol que me dio el detective. Cuando Javier bajó al sótano, me deslicé silenciosamente escaleras abajo. La luz se filtraba por debajo de la puerta del sótano, y venían ruidos extraños. ¿Un sonido de sierra o un sonido de pico? La estaba enterrando en los cimientos de la casa. Me acerqué a la puerta. Escuché a Javier tararear desde adentro. Cantaba una canción. Duerme mi niño, nana. Crece y ven, nana. Debía ser la nana que le cantaba a su madre. Justo cuando iba a alcanzar la manija de la puerta sentí una sombra detrás de mí. Me di la vuelta. No había nadie. Pero en la alfombra del suelo había una gota fresca y roja. Rocié el spray de luminol. La alfombra brilló repentinamente con luz azul. Sangre. No solo una gota. Rastros de arrastre que se extendían a lo largo del pasillo hasta la puerta del sótano. Brillaban en azul en la oscuridad. Sofía estaba aquí, o su cadáver o su cuerpo agonizante. Y Javier estaba abajo. Mi hija estaba desmayada arriba. Estaba sola en casa, bajo el mismo techo con un asesino en serie, un vengador y un capamtu psicópata. Saqué mi teléfono. Iba a enviar un mensaje al detective. En casa, en el sótano, hay rastros de sangre. Llamad a la policía. Justo cuando iba a presionar el botón de enviar, sentí un metal frío en mi nuca, y esa voz familiar y burlona me susurró al oído. Llegas tarde, suegra. La reunión familiar ya empezó en el sótano. Javier estaba detrás de mí. No había escuchado cómo llegó. Me había puesto el arma en la cabeza. El teléfono se me cayó de la mano. Camina, dijo. Baja.
Nuestra invitada te espera. Javier me empujó escaleras abajo, presionando el cañón contra mi nuca. Camina, dijo. Abajo te espera una vieja amiga. El sótano estaba frío, y ese olor penetrante a cloro me quemaba la garganta. Encendió la luz. Me tapé la boca con la mano para no gritar ante la escena que vi. Había una silla en medio de la habitación. Una mujer atada a la silla, con la boca tapada con cinta, con la cara llena de sangre. Sofía, la mejor amiga de mi hija, la amante de Javier. Vivía, pero sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo. Al verme comenzó a forcejear. Javier me empujó también a una silla a su lado. Ató mis manos por detrás con precintos de plástico. Luego se paró frente a nosotras. Abrió los brazos como si estuviera en un escenario de teatro. Bienvenidas, damas. Bienvenidas a la noche de venganza de la familia García. Estás loco, dije temblando. No puedes retenernos aquí. El detective lo sabe. Llamó a la policía. Javier se rió. Ese yerno carismático y cortés se había ido. En su lugar había llegado un psicópata con los ojos desorbitados. Tu detective no puede llamar, Isabela, porque hice una pequeña visita a su oficina. Ahora él también está ocupado ahogándose en su propia sangre en su oficina. ¿Estaba mintiendo? No lo sabía, pero el vacío en sus ojos mostraba que era capaz de todo. ¿Por qué? Pregunté. Tomaste el dinero. Tienes todo lo que quieres. ¿Por qué quieres matarnos? Javier se acercó a mi cara. ¿Dinero? ¿Crees que mi problema es el dinero? Sacó esa vieja foto de su bolsillo. La foto de su madre. ¿Recuerdas a esta mujer, Isabela? Elena García. Mi madre. Hace 15 años la acusaste de robo solo porque desapareció tu maldito broche de diamantes. La entregaste a la policía. La mujer contrajo neumonía en el calabozo. No pudo tomar sus medicinas. Y murió, gritó. Su saliva salpicó mi cara. Yo tenía 13 años. Cuando mi madre murió me tiraron al orfanato. ¿Sabes lo que viví allí? Palizas, acoso, hambre. La culpable de todo eres tú. Ese día juré. No solo te mataría, te destruiría, tu alma, tu honor, tu familia, te quitaría todo. Sofía gemía en la silla. Javier se volvió hacia ella. ¿Y tú, pequeña ramera? Colaboraste conmigo, te comiste el dinero, pero luego te dio la conciencia, ma, ¿verdad? Le ibas a contar a Valentina, ¿eh? Nadie puede arruinar mi plan. Apuntó el arma que tenía en la mano hacia Sofía. No lo hagas, grité. Déjala, mátame a mí, todo es culpa mía. Javier giró el arma hacia mí. No te mataré de inmediato, suegra. Primero mirarás. ¿Cómo enloquece tu hija? ¿Cómo se entera de que no tiene nieto? Tú morirás al final. Después de que todos mueran, quemaré la casa. Dirán, fuga de gas. Un trágico accidente. Justo en ese momento, vino un sonido de arriba. Un crujido. La puerta del sótano se abrió lentamente. Javier. Una voz débil y somnolienta. Valentina. Estaba parada al comienzo de las escaleras como un fantasma con su camisón blanco. Se había despertado del efecto de la droga. Había venido por los ruidos. Se quedó congelada ante la escena que vio. Su madre y su mejor amiga atadas a la silla. Su marido de pie con un arma. «Valentina, huye», grité. Javier apuntó el arma a Valentina. «Ven, mi vida, ven, únete a la fiesta». Valentina bajó temblando. «Esto... ¿Qué significa esto, Javier? ¿Sofía? ¿Mamá?» Javier sonrió. «Llegó la hora de contarte la verdad, esposita. Bueno, ya no eres mi esposa». Valentina se agarró el vientre. «Nuestro bebé. Nuestro bebé tiene miedo, Javier. Baja esa arma». Javier soltó una carcajada. Fue una risa tan fuerte, tan despiadada que las paredes resonaron. ¿Bebé? ¿Qué bebé, Valentina? Javier sacó una caja de medicinas de la bolsa en el suelo. Se la lanzó a Valentina. Esas vitaminas que tomaste durante meses eran medicamentos para alucinaciones, estúpida. Alteré tus hormonas, corté tu periodo. Tu barriga solo se hinchó por gases. No estás embarazada. Eres estéril. Tu interior está vacío. Valentina no pudo comprender lo que escuchaba.
No, patea. Lo siento. Eso no es una patada. Son movimientos intestinales. Ni siquiera te llevé al médico. Esas ecografías son descargas de internet. Tú solo fuiste mi marioneta. Valentina gritó. Cayó de rodillas. Comenzó a golpear su vientre con la mano. Mentira. Mientes. Este era el momento en que el mayor sueño de una mujer se convertía en el mayor trauma. El alma de mi hija se hizo pedazos ante mis ojos. Javier quitó el seguro del arma. Basta de drama. Ahora la escena final. Apuntó el arma a la cabeza de Valentina. Primero morirás tú, Valentina. Luego tu madre. Tu madre morirá de pena por no haberte podido salvar. Javier, no lo hagas. Supliqué. Forzaba mis ataduras. Mis muñecas sangraban. Tómame a mí. Ella es tu esposa. Ella no es nada para mí. Apretó el gatillo. No sé qué pasó en esa fracción de segundo. En ese segundo. Eso que llaman fuerza de madre debe ser esto. Tiré de las esposas de plástico en mis muñecas tan fuerte a costa de romperme el hueso, que el reposabrazos de madera de la silla se rompió. Mi mano quedó libre. Antes de que Javier apretara el gatillo, salté de donde estaba sentada y me lancé frente a Valentina. ¡Bam! El arma se disparó. Sentí un golpe caliente y ardiente en mi pecho. Se me cortó la respiración. Caí al suelo. Valentina gritó, ¡Mamá! Javier se sorprendió. Dudó por un momento. Esa duda fue su fin. Sofía, que estaba atada en la silla de atrás, con fuerza vital lanzó su pierna y pateó a Javier en la entrepierna con toda su fuerza. Javier se dobló de dolor. El arma se le cayó de la mano. Valentina, mi hija pura y frágil, vio el arma en el suelo y en sus ojos vi el coraje de su padre. Agarró el arma. Javier intentaba incorporarse. «Dame la perra». Valentina apuntó el arma a Javier. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban decididos. «Esto es por mi madre», dijo. «Bam». Javier recibió un disparo en el hombro. Se tambaleó hacia atrás. «Esto es por Sofía». «Bam». Javier recibió un disparo en la pierna. Se desplomó en el suelo. «¿Y esto?». Valentina apuntó el arma directamente al corazón de Javier. «Y esto es por mi bebé que mataste, por mi bebé que no existe, pero que yo amé. Valentina, no lo hagas», gemí desde el suelo. «No te conviertas en asesina». Valentina no apretó el gatillo. Bajó la culata del arma sobre la cabeza de Javier. Javier se desmayó. Sonidos de sirenas. Luces rojas y azules llenaron el sótano desde la pequeña ventana. El detective no había muerto. Había recibido mi mensaje y había venido con el equipo. La puerta se rompió. Los policías entraron en tropel. Valentina se derrumbó a mi lado. Presionaba mi pecho sangrante. «Mamá, mamá, no te mueras. Resiste». Mis ojos se cerraban, pero estaba en paz. «Te amo, hija», dije en un susurro. «El pendiente». Yo no puse el pendiente. Esa noche, yo estaba durmiendo. No me tocó. Mentí para protegerte. Valentina presionó mi cabeza contra su pecho llorando. «Lo sé, mamá. Ya lo sé todo. Resiste». Y un año después, cuando abrí los ojos en la habitación del hospital, Valentina estaba a mi cabecera. La bala había rozado mi corazón. Estuve meses en cuidados intensivos, pero me recuperé. Javier, o con su nombre real Mateo García, fue condenado a cadena perpetua. Se dice que fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Se pudre en su propio mundo de mentiras. Sofía se recuperó, se mudó a otra ciudad, construyó una nueva vida. Nosotras, Valentina y yo, vendimos esa casa. Dejamos atrás esos recuerdos malditos. Compramos una casa pequeña junto al mar. Valentina recibió terapia. Fue difícil superar el trauma del embarazo imaginario, pero lo logró. Ahora tiene una pequeña hija que adoptó. Le puso de nombre Esperanza. Mientras sostengo a mi nieta en mis brazos y miro el mar, a veces recuerdo esa noche tormentosa. Bailé con el diablo. Me quemé. Me hice cenizas.
Pero de mis cenizas construí una fortaleza entre mi hija y yo que nunca será derribada. Sonrío a quienes nos llaman víctimas. No somos víctimas, somos sobrevivientes. Y no hay nada que una mujer no pueda hacer por su hijo. Sí, nuestra historia termina aquí. Pero antes de que termine el video tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Por favor, indíquenlo en los comentarios. Los leo todos. Y no olviden suscribirse para no perderse nuevas historias cada día y por favor denle me gusta al video. Los quiero. Nos vemos mañana en la próxima historia.